Vamos a ver hoy el factoreo del trinomio cuadrado perfecto. Cuando yo tengo un trinomio que cumple con las siguientes condiciones, vamos a ver que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero tengo que tener tres términos. Es un trinomio. Dos de ellos deben ser cuadrados perfectos, o sea, números o letras elevados al cuadrado. Acá los términos cuadrados perfectos son a cuadrado y b cuadrado. ¿Qué hago? Bajo las bases de esos cuadrados. La base de a cuadrado es a y la de b cuadrado es b. Lo que hice fue dividir el exponente por 2. 2 dividido 2, a a la 1. Y b al cuadrado, 2 dividido 2, b a la 1. Luego el término restante, que en este caso está en el medio, tiene que ser el doble producto de esas bases, es decir, 2 por a por b. Si yo multiplico 2 por a por b, ven que me queda el término del medio. De esa manera verifico que es un trinomio cuadrado perfecto. Y lo factoreo sumando las bases y elevando el resultado al cuadrado. Es decir, el resultado del factoreo es a más b al cuadrado. Recordemos que el cuadrado del binomio, la regla del cuadrado del binomio, era el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Estamos haciendo el camino contrario de lo que hacíamos cuando desarrollábamos el cuadrado de un binomio. Veamos otro ejemplo. X cuadrado más 18x más 81. Los términos cuadrados perfectos son x cuadrado, porque es una potencia de exponente par, y el 81 porque es un número que tiene raíz cuadrada exacta. Bajamos las bases de esos cuadrados. La base de x cuadrado es x, dividí el exponente por 2. Y la base de 81 es la raíz cuadrada de 81, que es 9. O sea que cuando es un número, para bajar la base, le tengo que sacar la raíz cuadrada. Luego multiplico 2 por x por 9. Eso me da 18x, que ven que es el término que está ubicado en el medio. Luego lo factoreo sumando las bases y elevando el resultado al cuadrado. Es x más 9 al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Acá los términos cuadrados perfectos son 9x cuadrado y 25, porque tanto 9 como 25 tienen raíz cuadrada exacta y x cuadrado tiene potencia de exponente par. Bajo las bases. La raíz de 9 es 3, luego divido el 2 por 2 y me queda x a la 1, ven, divido el exponente por 2, y la raíz de 25 que es 5. Ahora hago el doble producto, 2 por 3x por 5. Eso me da 30x, pero en el ejercicio tengo un menos 30x. ¿Qué hacemos entonces? Una de las bases la dispongo negativa, o sea, el menos lo coloco donde está el 5. ¿Por qué? Porque menos 5 al cuadrado también es más 25. Entonces, si yo multiplico 2 por 3x por menos 5, me va a dar menos 30x, que es lo que estoy buscando. En este caso, una de las bases va a ser negativa. ¿Cómo queda factoriado? 3x menos 5 al cuadrado. O sea que cuando el término del doble producto es negativo, una de las bases es negativa. Veamos el caso diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, tengo un menos, porque es diferencia de dos cuadrados perfectos. Bajo las bases de esos cuadrados, que son a y b, y entonces
hago a más b por a menos b. O sea, se va a factoriar multiplicando la suma de las bases por la diferencia. ¿Qué hago luego? Vamos a ver qué pasa con x cuadrado menos 4. Otra diferencia de cuadrados. Ven que tengo diferencia de dos cuadrados perfectos. Bajo las bases de esos cuadrados, la base de x cuadrado es x y la de 4 es 2. Y luego lo voy a factoriar multiplicando la suma de las bases por la diferencia de las mismas. Por último, el último ejemplo, 4x cuadrado menos 1. Bajo las bases de 4x cuadrado es 2x y del 1 es 1, porque 1 al cuadrado es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces queda factoriado como 2x más 1 por 2x menos 1. Veamos cómo aplicamos la combinación de casos que hemos visto hasta ahora. Las opciones son, primero, aplicar factor común o factor común por grupos. Luego, ver si es una diferencia de cuadrados o un trinomio cuadrado perfecto. Veamos el primer ejercicio. Me fijo si hay factor común. Obviamente es 3. Sacamos factor común 3. Luego lo que me queda, esos 4 términos que quedan, lo voy a factoriar como factor común por grupos. Voy a agrupar el x cubo con el x cuadrado y el menos 4x con el menos 4. ¿Qué hago entonces? Al sacar factor común entre x cubo y x cuadrado, saco factor común x cuadrado, que me queda por x más 1. Y al sacar factor común menos 4x con menos 4, saco factor común menos 4 y me queda x más 1. ¿Ven cómo saqué factor común negativo para cambiar los signos? Luego vuelvo a sacar factor común x más 1 y me queda x cuadrado menos 4. X cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados de bases x y 2. Entonces lo factoreo como x más 2 por x menos 2. Fíjense que me quedaron 4 factores. 3, x más 1, x más 2 y x menos 2. Por último, tenemos acá un trinomio. Primero me fijo si hay factor común. Sí, el factor común es x. Saco factor común x y me queda x que multiplica x cuadrado más 6x más 9. Eso es un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que las bases de los cuadrados son de x cuadrado x y de 9 3. Y 2 por x por 3 es 6x. Queda factoriado entonces como x por x más 3 al cuadrado. Apliqué factor común y trinomio cuadrado perfecto.